¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición del programa Pare, Mire y Escuche, patrocinado por la Fundación Voz Nacional. Como siempre, nos acompaña nuestro amigo y filósofo Jesús Orellana y tenemos invitado para esta tarde, para esta noche ya, a un abogado, un estudioso abogado que ha andado incursionando en los aspectos políticos, sociales y además un empresario. Con él vamos a conversar sobre los horrores del socialismo. Me refiero al abogado Gastón Escudero. Gastón, muchas gracias por habernos aceptado nuestra invitación y esperamos tener una conversación eh, entretenida, una conversación que haga despertar a la gente, porque nuestro interés es que de este programa es que la gente agarre, como decimos claramente, argumentos para defenderse y para poder tener las suficientes herramientas para enfrentar el desafío político grave que tiene Chile. Te doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Osvaldo, Jesús, muy buenas noches. Permítame solamente aclarar que si bien estudié Derecho, me titulé de abogado, pero en la práctica casi no ejercí, muy poco, casi nada, y soy empresario y me he dedicado también a la docencia universitaria y al estudio de la ética y algo de filosofía política. Mejor todavía, pues estupendo. Aquí hay bastante más material entonces para poder Sí. conversar unos minutos. Bueno, Gastón ha escrito varios artículos relacionados con la historia del socialismo. Evidentemente que todas las palabras nuevas que surgen en la historia responden a realidades nuevas. Las doctrinas sociales no surgieron de la nada, respondieron en el siglo XIX fundamentalmente a el fenómeno que todos conocen como la revolución industrial, y evidentemente que los problemas que acarrió la revolución industrial con situaciones críticas del mundo trabajador, miseria, desempleo que fue acompañando los cambios en el fenómeno agrícola, fueron generando movimientos y doctrinas nuevas que permitieron ir dándole un nuevo concepto a estas consideraciones. Las raíces del socialismo hay que buscarlas en las propuestas igualitarias que evidentemente surgieron en los grupos radicales de la Revolución Francesa. En el manual de Oxford sobre Karl Marx, se indica que Marx usó la palabra socialismo, pero junto con otras acepciones, como el humanismo positivo, el socialismo propiamente tal, el comunitarismo, el comunismo, la individualidad libre, etc. De tal manera que el término socialista propiamente tal viene a acentuarse en la doctrina después de muerto Marx, después de muerto. Pero Marx y Engels, presionados quizás por los movimientos de la época, van tomando la visión más dura de la expresión comunista y en el fondo van planteando el tema de la lucha de clase, van planteando la toma del poder y van planteando una diferencia que tenían con los socialistas de la época, que es no solo el tema del punto de vista económico, de la administración económica, sino que también del consumo. Entonces, ahí se produce una gran diferencia y el comunismo empieza a tomar una fuerza mayor. Hoy día, para ir redondeando un poco esta idea, el Partido Comunista en el mundo en general, a excepción de las tiranías que existen, Cuba, Nicaragua, Vietnam del Norte, etcétera, prácticamente ha ido desapareciendo. Hay una fuerza política que evidentemente ha ido cambiando su visión, salvo en Chile, en que el Partido Comunista sigue siendo uno de los más ortodoxos
desde su creación en el año 1922 con Recabarren. De tal manera de que sobre estas materias vamos a conversar con Gastón, vamos a conversar con Jesús, y si bien es cierto, el Partido Comunista es un cadáver ideológico a nivel del mundo, en Chile no lo es tal y tiene una fuerte influencia en los movimientos que hoy día están presionando en Chile, fundamentalmente en la lista del pueblo, fundamentalmente en una línea un tanto liberal de Boris, pero que está sustentada detrás por el Partido Comunista, sin duda. Así que, dicho esto, te quiero plantear, Gastón, ¿cómo es tu visión del mundo socialista y particularmente del mundo comunista hoy día? A ver, yo he tratado de entender siempre cómo funciona el mundo y cómo la gente eh, adopta sus decisiones. Eso me ha llevado siempre a reflexionar, que es la actitud que tiene el filósofo por naturaleza, ¿no? Que se cuestiona las cosas más obvias, qué es una piedra, qué es el ser, qué es, qué es, eh, qué es esta persona que yo tengo aquí a mi lado. Eh, y eso me ha llevado a reflexionar para también tratar de tomar decisiones correctas en mi trabajo como empresario. Eh, y la imagen que yo me he hecho es más o menos la siguiente. El Occidente se forma por el aporte del pensamiento griego, la cultura romana. Los romanos eran un pueblo práctico, el pueblo griego era más teórico, pero esa amalgama que se formó está en la base de nuestra cultura occidental. Posteriormente fue enriquecida por el cristianismo y también hubo aporte de los pueblos germanos. Y así es como en Europa occidental se va fraguando lo que más tarde se llamó el occidente cristiano y que fue teniendo una evolución cada vez más que se fue profundizando, enriqueciendo y progresando de acuerdo con la lógica de la tradición, es decir, nos consideramos, o las personas de cada época se consideran como enanos que están parados sobre los pies de gigantes, es decir, sobre la base de todo el avance en el conocimiento humano que han logrado los antepasados. Entonces ahora nuestra generación hace un aporte que después también servirá para que los que nos sucedan en el tiempo también vayan haciendo lo suyo. Esta forma de evolución en el pensamiento occidental se quiebra, comienza a quebrarse ya con el surgimiento del nominalismo en el siglo XIV, pero se quiebra definitivamente en el siglo XVIII con el surgimiento del liberalismo. No es fácil, y menos para aquellos que vivimos en las Américas, entender qué significó el liberalismo, porque, porque nosotros no tenemos el aporte cultural objetivo, ¿eh? que significa toda la evolución de Occidente del siglo XVII hacia atrás. Eh, somos como... Nuestros países fueron siempre han sido repúblicas. Bueno, antes de eso fueron colonias, pero como que lo medieval no está en nuestra forma de ver el mundo. Y sin eso no se puede entender entonces qué fue el antiguo régimen y tampoco se puede entender entonces la Revolución Francesa. ¿Y qué fue el antiguo régimen? Bueno, es una forma de organizar la sociedad en que priman los poderes locales. Existen poderes, a veces despóticos, pero son siempre poderes locales, son poderes que están ahí cerca de la gente. Es el señor feudal, el conde, el varón, el conde, el marqués, el duque, más arriba, y finalmente el rey. Y el rey viene a ser una figura
importante o de gran relevancia recién hacia fines de la Edad Media, no antes. O sea, la visión de monarquía que nosotros tenemos es una visión más bien de la monarquía absoluta, que ya es un fenómeno moderno y que por lo tanto ya tiene mucho de liberalismo metido en sí mismo. Pero bueno, el punto es que estos poderes locales con el tiempo van perdiendo preeminencia, poderes de jurisdicción, de organización política, de economía, de poderes de moral y de religión. Estos poderes van cediendo en pos de un Estado moderno que se configura en torno primero a estas monarquías absolutas, y llega un momento en que en la Francia del siglo XVIII claramente la organización política y social no es capaz de dar respuesta satisfactoria a las necesidades de la gente. Pero lamentablemente lo que se produce aquí es que, como decían antes, hay un quiebre. No es que haya habido una superación de lo anterior por algo mejor, sino que más bien hay algo así como una involución. El pensamiento liberal rompe, y esto es clave, rompe con el concepto de persona. El concepto de persona es un aporte del cristianismo al pensamiento occidental y que consiste en que supone que el ser humano no es un individuo, es una persona. Es decir, tiene una dimensión individual, es decir, es uno distinto de otros unos, pero también es un ser intrínsecamente social. Y esto se rompe con el liberalismo, porque el liberalismo deja a un lado la dimensión social y resalta solamente lo individual. Y sobre esta base sobre esta base conceptual, el liberalismo construye toda una visión de la sociedad, de la economía, de la cultura, etcétera, y así es como se engendra entonces el mundo contemporáneo. No sé si estoy siendo muy etéreo, si hace falta concretar. Perfecto. No, está bien, está muy bien. Yeah. ¿Y qué dice el liberalismo? El liberalismo es, primero que todo, es una antropología, es una forma de ver al ser humano. El liberalismo postula que el ser humano es, como decía, primero un individuo, segundo, material, o de existencia básicamente corpórea. Tercero, volcado sobre su propio interés. Y antes de eso, racional. Cuarto, volcado sobre su propio interés y además un interés que es económico. Entonces, individuo, racional, volcado sobre su propio interés y interés económico. Esa visión es reduccionista, es decir, achica al ser humano respecto de todo lo que había sido el aporte antropológico del pensamiento occidental cristiano, en que el ser humano es una persona, hijo de Dios, que está dotado de corporeidad, pero también de espiritualidad, con preeminencia de la espiritualidad, pero que es un ser esencialmente también material, por lo tanto no se puede despreciar o no se debe despreciar la corporeidad, y que además es un ser que viene al mundo y se va a este mundo en sociedad. La socialidad humana no es un accidente, como postula más tarde el liberalismo, es parte de la esencia humana. Entonces, al cambiar el concepto de ser humano, también cambia la noción del acto humano, de la praxis, de lo que hace el ser humano. Cambia la ética. Entonces, la ética clásica cristiana es reemplazada por distintas escuelas éticas de raigambre liberal. La más importante de ellas es el utilitarismo, que postula que el ser humano está motivado principalmente por la búsqueda del placer, ¿sí? Y que esa búsqueda del placer se puede, se maximiza en sociedad, y por eso es que el hombre
deja su estado de naturaleza para satisfacer de mejor manera sus necesidades que son materiales en sociedad. Y el objetivo o el fin de la sociedad es, por lo tanto, la maximización de las funciones de utilidad individuales. Por lo tanto, la autoridad política, que es producto de un contrato social, tiene por objeto propender a la maximización del placer, de la felicidad entendida como placer. ¿Alguna pregunta o antes de Jesús, continuar? no, vamos intercambiando opiniones en relación a lo que tú estás planteando y vamos conversando sobre esto, porque aquí hay dos temas que surgen y que son capitales que la gente lo entienda. Ya. Aprovecho de saludar. Buenas noches a todos. Buenas noches, Gastón. Un placer compartir contigo el programa. Y de entrada no me queda nada más que decir que estoy totalmente de acuerdo en lo que hemos venido planteando ya desde hace mucho y es bueno saber que uno no piensa lo mismo solo, no lo piensa en soledad. Entonces, eso ya es algo bueno, ¿no? Que esta mirada que no me quiero salir del tema, pero para dejarlo quizás para el final, pero yo he mirado con gran preocupación cómo ciertos grupos más bien conservadores han adherido al liberalismo sin tener claro esto que tú estás explicando, la visión antropológica, el utilitarismo, la ética utilitarista como consecuencia. Yo siempre he contado en alguna ocasión que tuve la suerte entre comillas, ¿no? de estar en primera persona en una clase de Peter Singer en Alemania, de bioética, y ahí uno dice, esto yo no lo quiero para mi país, mucho menos para la vida cotidiana, ¿no? Peter Singer, un gran referente hoy día de la ética utilitarista. Entonces uno dice, claro, cuando uno de los grandes exponentes de la ética utilitarista dice estas cosas, es que yo no quiero esas cosas. Entonces ahí también uno va cotejando. Pero para seguir la línea, y te quería quizá llevar a una profundización que es importante para lo que vamos viviendo hoy día como consecuencia. Hay un autor que yo sigo bastante, un autor francés, que sigo por lo menos su diagnóstico. No sé si estoy de acuerdo en todo con él, pero creo que los diagnósticos son relevantes, que es Alain de Benoit, donde plantea que precisamente este liberalismo clásico, originado en una primera mirada por Hobbes, pero profundizado sin duda alguna por Locke, toma después en términos sociológicos, se llama toma el argumento de la superestructura que organiza y nos reúne en esta sociedad avalada por este contrato social tácito que expone el liberalismo, pero donde esta superestructura social sigue el orden que da a partir de Adam Smith el mercado, ¿no? El mercado o el orden del mercado como una superestructura que tiende a regular el orden social. Y él lo denuncia diciendo que es el mismo argumento que ocupa Marx, a partir del Marx del Capital en adelante. Entender que las superestructuras que ordenan la realidad última de la vida en sociedad es el orden del mercado. De ahí el concepto del homo economicus, ¿no? Más que en reemplazo al zopoliticón aristotélico probablemente. Con lo cual, eso, ponerlo en esta balanza, ¿no? Que por lo general una derecha de corte liberal económica siempre ha acusado a la izquierda de corte marxista como su principal enemigo, pero con esta curiosidad de que son coincidentes en la visión, solo que uno está a favor de, por decirlo en una ilustración, a favor de las máquinas de producción y lo otro a través de las personas que producen, ¿no? O en esta lógica de dialéctica de oposición. Ahora, la pregunta, eso que Alain de Benoit lo pone como una coincidencia, también denuncia que las nuevas izquierdas ya no son izquierdas marxistas, sino que liberales. Entonces, liberalismo posmoderno. Y ahí me estoy adelantando bastante en el tiempo. Pero ahí quería llevarte al diagnóstico que tú empiezas a hacer como consecuencia a las manifestaciones políticas hoy de la izquierda y la derecha y cómo se presentan. Efectivamente, mira, lo que termina ocurriendo acá es que cuando ocurre la Revolución Francesa, perdón, antes de la Revolución Francesa, el pensamiento ilustrado le adjudicó al rey, que era, en el fondo era la monarquía y el aparato estatal, le adjudica entonces al rey la labor de hacer felices a los ciudadanos.
como la monarquía en Francia no estaba dando el ancho, entonces es derribada y surgen las repúblicas, o surge la República Liberal, que al principio en realidad de república no tuvo nada, porque de la Revolución Francesa se pasa al despotismo de Napoleón, pero que con la difusión de los ideales de la Revolución Francesa en el siglo XIX, surgen entonces las repúblicas en manos ya de la burguesía liberal con intereses económicos, y básicamente lo que ocurre es lo siguiente: se visualiza que la sociedad es el Estado, que antes era el rey y que ahora pasan a ser los gobiernos republicanos, y abajo un conjunto de, ni siquiera conjunto, sino que una suma de individuos. La sociedad pasa a ser concebida como un conjunto de individuos. Desaparecen los cuerpos intermedios, desaparecen los poderes locales, el poder del marqués, del duque, del conde, del barón, del obispo, de los gremios, etc. Ahora es el Estado el que se entiende directamente con los ciudadanos. Por lo tanto, también la noción, aunque esto es para un programa aparte, desaparece entonces el concepto, mejor dicho, el concepto de bien común es reemplazado por el concepto de interés general. Entonces se quiebra el antiguo régimen, la sociedad pasa a ser vista como la suma del Estado más los individuos. Desaparecen también las responsabilidades locales, que es fundamental. En el antiguo régimen habían responsabilidades locales con los gobiernos liberales. Eso se pierde, y la gente que migra del campo a las ciudades pasa a estar absolutamente desprotegida. ¿Por qué? Porque las repúblicas liberales conciben al Estado con pocas funciones todavía. Básicamente una administración de justicia, pero que opera solamente para la élite, en la defensa externa, y la igualdad ante la ley, que es un concepto en realidad no tan benévolo como creemos. ¿Qué significa igualdad ante la ley? Que se pierden los privilegios. Los privilegios eran las leyes privadas. Entonces había una ley específica, por ejemplo, para los campesinos en algunos lugares, una ley específica para tal gremio, otra ley específica para etc. Eso desaparece, se unifican los sistemas de peso y medida, se unifica toda la sociedad para poder administrarla adecuadamente, y por lo tanto desaparecen las responsabilidades. Los resultados de esto fueron desastrosos. Y todos hemos conocido los relatos a través de libros, de películas y de los libros de historia, de la desprotección a la que quedaron sumidos los grupos más indefensos. Y por lo tanto, cuando surge el socialismo, es una reacción a esta atomización de la sociedad, y el remedio que propone no es recuperar la importancia de los poderes locales, sino extender o ampliar el poder del Estado, de forma que ya no sea un Estado pequeño el que se entienda con los individuos, sino que sea un Estado más bien gigante el que se entienda con los individuos. Primero hubo propuestas de socialismo utópico, pero que ya con Marx pasa a tener una carga ideológica mayor, y que termina por imponerse con la Revolución de Octubre en Rusia el año 17. Después también, o entre medio, o paralelamente, surgiría el socialismo fascista, y también luego el socialismo nazi. Ambos fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto triunfa en Europa del Este el socialismo marxista, o también llamado comunismo, que es una forma de socialismo, y en los países occidentales queda un socialismo atenuado, que es la socialdemocracia, pero que tiene bases también marxistas, que tiene algunos elementos marxistas. Entonces, el mundo quedó como dividido en dos. Por una parte, países con estados pequeños, pero
digamos, gracias a la socialdemocracia, con mayores facultades que en el siglo XIX, y por otra parte, estos estados gigantes con un poder total sobre la sociedad civil. Y, a ver, ¿hay alguna otra cosa que se me queda entre medio? Esto es fundamental. Esta forma de concebir la organización política es liberal. Es liberal en el caso del socialismo marxista, es liberal en el caso del socialismo fascista, es liberal en el caso del socialismo nazi, es liberal en el caso de la socialdemocracia y es liberal en los países los países francamente liberales. Desaparece la noción del hombre como persona. Queda el hombre reducido a individuo racional, volcado sobre su propio interés que es predominantemente material, y la sociedad viene a ser solamente un contrato social que tiene por objeto la maximización de la felicidad personal entendida como placer. Eso es muy a grosso modo. Entonces, los artículos que yo he ido publicando y que espero pronto, estoy trabajando en eso, resumirlos en un libro, o sea, no resumirlos, sino que juntarlos en un libro, describen aplicaciones históricas de socialismo marxista, que es una forma de socialismo. No, en el fondo son horrores del socialismo marxista que hoy día son desconocidos, y eso a mí me llama poderosamente la atención. Todos sabemos o tenemos alguna noción de lo que fueron los horrores del socialismo, del nacionalsocialismo. Y yo no lo pretendo minimizar ni mucho menos. De hecho, estoy casado con una judía y tengo un hijo judío de raza, digamos, de ascendencia. Por lo tanto, mal puedo yo simpatizar con el nazismo en ningún caso. Pero me llama la atención que los horrores del socialismo marxista no sean igualmente conocidos. La gente sabe, por ejemplo, que en Ucrania, entre el año 32 y 33, murieron, no se sabe cuánto, pero entre 7 y 10 millones de personas de hambre, fueron asesinadas de hambre por el régimen marxista o socialismo marxista soviético. Murió más gente que en el Holocausto. El Holodomor, que significa muerte por hambre, que es esta realidad a la cual me refiero, mató más gente que el Holocausto. Y sin embargo, prácticamente no hay películas, casi no hay libros sobre este tema. Los socialistas chilenos sabían de esto. Pablo Neruda supo de esto. En Europa Occidental, esto fue noticia. Se publicaron artículos en los diarios. Pablo Neruda era un hombre de mucha cultura, de mucho contacto, muy viajado. En fin, él supo de esto. Y sin embargo, cuando Stalin muere el año 53, sabiendo el horror del Gulag y el horror también del Holodomor, escribe Neruda una oda a Stalin. Hemos de imitar a Stalin. Bueno, no te olvides, Gastón, que el Partido Comunista Chileno fue el primero en el mundo en adherir a la Tercera Internacional Socialista en el año 1923-24. Hasta allá llegó el fundador del Partido Comunista, Luis Emilio Recabarren, y fue uno de los, yo diría que el primer partido comunista extra Unión Soviética, digamos, que adhiere a los planteamientos de la Tercera Internacional Socialista. Y de ahí se ha mantenido absolutamente ortodoxo en su planteamiento hasta el día de hoy. Déjame, Osvaldo, también hacer un agregado, que en los años 30, yo no he estudiado bien esto, pero hay un libro del profesor Víctor Farías que se llama Los nazis en Chile, en donde él cuenta cómo buena parte de la izquierda chilena, incluso de la democracia cristiana chilena, que en ese momento todavía no era democracia cristiana, pero el movimiento ya estaba, buena parte de la izquierda chilena adhirió al nazismo. Eduardo Frei Montalva era antisemita y dejó un artículo publicado al respecto. Bueno, y Allende también. Allende, ¿para qué decir?
Entonces, ahí se ve cómo existe esta compenetración entre los distintos tipos de socialismo, finalmente. Lo que pasa es que, claro, vino la guerra, en la Unión Soviética, o más bien dicho, Stalin específicamente, ve como un enemigo, porque efectivamente lo era, al socialismo de Hitler, y entonces promueve la formación de estos frentes populares, como también lo hubo en Chile, que tenían por objeto diferenciarse de este nazismo que tuvo mucha resonancia en Occidente. Entonces, claro, después cae bueno, al principio de la Segunda Guerra Mundial, Hitler y Stalin son aliados, ambos se comen como un sándwich a Polonia, eso da origen a la guerra, y después, creo que el año 41, si mal no recuerdo, y si no, el 40, Hitler comete este tremendo error estratégico de romper la alianza, invade la Unión Soviética, abre el frente oriental, que fue probablemente la decisión que lo llevó a la derrota en la guerra. Y por lo tanto quedan como vencedores de la Segunda Guerra el occidente capitalista liberal y sobre todo el socialismo marxista soviético. Yo quiero hacer un alcance también porque es interesante en el análisis de lo que le toca a jugar a Chile en este escenario. Tú mencionaste los frentes populares, efectivamente es un acuerdo de la Tercera Internacional Comunista en la cual se pretende, por la vía de la conquista del poder, jugar con el juego democrático. Ellos siempre han estado por el tema de la subversión. Y ocurre que el experimento se realiza en tres países de Occidente. El primero en Francia, donde el Partido Comunista termina aliado con los nazis. Después en España, que termina en una horrorosa guerra civil, la República Socialista. Bueno, y el tercero fue en Chile. El tercero fue en Chile, que llegan al poder con un gobierno radical, con el presidente Pedro Aguirre Cerda, después se repite con el presidente Ríos, y hace crisis con el presidente Gabriel González Videla, que ante la subversión que estaba tratando de imponer el Partido Comunista, los declara fuera de la ley el año 49, 48, 49. De tal manera de que esta lógica del Partido Comunista en Chile ha sido internacionalista en forma permanente y sigue siéndolo para ello después de la caída del muro y de la destrucción de la Rusia, de la Unión Soviética. Su paradigma sigue siendo Cuba como la capital de las democracias perfectas, digamos. Déjame contar ahí, Osvaldo, lamentablemente no tengo, ahí atrás tengo el libro, pero no lo tengo aquí, no voy a perder tiempo en ir a buscarlo, voy a buscar la página, pero hay una carta del presidente Aguirre Cerda al Führer del año 41, presentándole el nuevo embajador de Chile en Alemania. Si mal no recuerdo, ya en el año 40, Hitler en un discurso había dado a entender que perseguía la eliminación de la raza judía de Europa. Esta carta es posterior. Y es una carta muy, muy obsequiosa y que termina algo así como larga vida al Führer. Escrita y firmada, y está la foto. Es por lo que fue en ese momento el líder de la centroizquierda chilena, que no era el Partido Socialista, no era el Partido Comunista, sino que era era el Frente Popular, el Partido Radical, que en ese momento era el partido más grande de Chile, y por lo tanto Pedro Aguirre Cerda era como el equivalente a Patricio Aylwin o a Ricardo Lagos en la época. Él saludando al Führer, larga vida al Führer. Yo quería agregar algo, ese es un dato interesante de Pedro Aguirre Cerda, pero hay que ponerlo quizás en un contexto un poco anterior, ¿no? No hay que olvidar que en Chile, en el 38, el 5 de septiembre, había ocurrido la matanza del Seguro Obrero. Así es. No era extraño en el mundo en general, en México hay fuertes manifestaciones, en Argentina igual, que en los años 30 había muchos adherentes al nacionalsocialismo porque era una potencia en auge, ¿no? Sí. Todavía no ocurría la guerra, entonces era normal adherirse, o se iban al americanismo norteamericano Inglaterra, o se iban a la Alemania
y eventualmente a Rusia, ¿no? Que era ya un poquito más lejano, excepto ciertas manifestaciones. Y ocurre la matanza del Seguro Obrero, con Carlos Ibáñez ahí además ocupando un rol protagónico, y ahí los nacionalistas se pelean, ¿no? con Carlos Ibáñez del Campo, porque además la matanza ocurre en un gobierno liberal de Alessandri, Sí. y en contraposición a la tradición que dominan ellos de Carlos Ibáñez, decían irse con Pedro Aguirre Cerda. Y eso hace un clic en el cambio de las elecciones, del peso de votación, Sí. y de alguna manera Pedro Aguirre Cerda sabe que su triunfo en buena medida es a los nacionalsocialistas chilenos. Qué bueno que hiciste esa apreciación, Jesús, porque me faltó a mí una observación fundamental, y es que uno no debe caer en el anacronismo, es decir, de juzgar el pasado de manera tan tajante con criterios del presente. Que es lo que hoy día ocurre con la izquierda respecto del gobierno de las Fuerzas Armadas en Chile, y incluso el presidente Piñera ha caído en este anacronismo, por ejemplo, cuando dijo que los civiles que apoyaron el gobierno militar o que fueron parte del gobierno militar fueron cómplices pasivos, porque se olvida el contexto. El contexto es algo que siempre hay que considerar, que en algunos casos permite entender, incluso justificar algunas actitudes que nos llaman la atención, y en otros casos tal vez no justificar, pero sí entenderlo de mejor manera y atenuar un poco el juicio que uno puede hacer. Cuando Pedro Aguirre Cerda firma esa carta, él estaba siguiendo, me imagino yo, las reglas diplomáticas. Ahora, ¿pudo haber sido menos obsequioso? Sí, pudo haber sido menos obsequioso, pero bueno, está ahí, y lo que sí me parece absolutamente justificable es la actitud de Pablo Neruda, ¿eh? de escribir una oda a Stalin, sabiendo que Stalin había mandado a la muerte a millones de personas. Eso no tiene Lo que ninguna pasa es explicación. que el Partido Comunista es una estructura tremendamente organizada, digamos, y si uno revisa con claridad los escritos del Partido Comunista en ese punto específico en el que tú estás señalando, Gastón, prácticamente ese hecho es olvidado de los comunistas. O sea, no hay en el registro de los comunistas una oda a Stalin de parte de Neruda. Pero Mira, bueno, los sí, hechos... los comunistas y los socialistas son campeones mundiales para reescribir la historia, y Así es. hoy día, por ejemplo, en que se ha puesto tan de moda esto de la aceptación de los homosexuales, resulta que los socialistas hasta hace 15 años atrás, 20 años atrás, siempre fueron Homofóbicos. homofóbicos. Sí, Homofóbicos, Claro, ¿sí? sí. así es. La presidenta Bachelet, que seguramente también es de esta línea, sin embargo, cuando visitó Cuba y le avisaron que Fidel Castro la iba a recibir, ella partió ahí feliz. Fidel Castro tiene dichos tremendos en contra de los homosexuales. No, y el Che Guevara tiene conferencias. Así es. Yo quería aprovecharme, en el buen sentido, del conocimiento histórico de Gastón, porque uno va entendiendo el mundo en sus circunstancias geopolíticas y cómo se va construyendo la historia, ¿no? Entonces siempre es interesante ir viendo el fenómeno hasta cómo nos va llevando nuestros días. Y después de que termina la Segunda Guerra Mundial y caen los fascismos en la Europa occidental, quedan dos grandes polos, ¿no? El americanista y el comunista bolchevique. Pero después de la caída del muro de Berlín, es el momento de la hegemonía del liberalismo americano. Además, con la fuerza de la escuela de Chicago muy en auge. Y que nos lleva hasta nuestro día. Entonces, pero siempre uno tiende a mirar, ¿no? Desde una retrospectiva los claros y evidentes crímenes que nos ocurrieron, sobre todo en la Rusia, que son además poco conocidos. Yo creo que es muy poco conocido el libro negro del comunismo y otros libros históricos que van señalando esto. Pero hoy día todavía no se habla, por ejemplo, de los crímenes o de los errores del liberalismo. ¿Tú crees que en algún minuto se va a poder hacer el mismo juicio a partir de todas las guerras, por ejemplo, invasiones o guerras incluso económicas que se han llevado a partir de esta hegemonía cultural, política, ética, económica, sin duda, y militar también?
Eh, algo hay, pero es difícil también porque es todo muy complejo. No olvidemos que el socialismo es liberal, el socialismo es de raíz liberal. Esto es algo que yo se lo he dicho a veces a los socialistas, perdón, a los liberales y los liberales. Yo no sé si ustedes lo son, pero los liberales. Dios me libre. Ya, Aquí no entra el liberalismo, así que ya. cuidado. Bueno, mira, yo creo que en todo caso el 90-95% de los que se consideran liberales no son liberales. Lo que pasa es que no entienden el liberalismo. Yo también cuando era joven dije, yo soy liberal porque veía que habían dos formas de entender el mundo, la forma socialista y la forma liberal. Yo estaba por la libertad, así que soy liberal. Es el típico, la Por rima. típica Son liberales por rima. raciocinio simplote que uno hace cuando está empezando a tratar de entender el mundo. Después uno se va dando cuenta que la cosa no es así. Entonces, primero, la gran mayoría de los que se consideran liberales no son liberales. Segundo, el socialismo marxista, el socialismo fascista, el nacionalsocialismo, son engendros liberales, tienen la raíz liberal, tienen el virus del liberalismo, que es esta concepción del ser humano como individuo, ¿sí? Que como individuo corpóreo, en extremo racional, por lo tanto las emociones no cuentan mucho, si es que cuentan algo, y además volcado sobre su propio interés. Esa forma, ese núcleo conceptual está presente, ese núcleo conceptual que es liberal está presente en todos los socialismos. Por lo tanto, nunca dejemos de pensar en esto. Incluso se me viene otra cosa a la cabeza. En la filosofía de la historia marxista, el socialismo no es el fin de la historia, es una etapa intermedia que prepara el advenimiento del comunismo. El comunismo. El socialismo se caracteriza por un Estado fuerte, la dictadura del proletariado. En el fondo, el proletariado usa el aparato burgués, el aparato del Estado burgués, para redimir al hombre, para abolir la propiedad privada, redimir al hombre, y cuando el hombre esté redimido, sobrevendrá entonces la sociedad comunista, que es liberal. El comunismo, que en la práctica nunca ha existido, ¿no? Pues lo que han existido han sido socialismos, pero en la práctica nunca se ha llegado a la etapa final, que es el comunismo. Esa etapa es liberal, es prácticamente una vuelta al estado al estado de naturaleza, que es este concepto madre que acuñaron los padres del liberalismo. El comunismo es el liberalismo por excelencia. El marxismo tiene raíz y fin liberal. Marx era liberal, era burgués, era de amigos liberales, se casó con una mujer liberal o de familia liberal. Es decir, todo su mundo era liberal. Entonces, esa separación entre liberalismo y socialismo no cabe. Pero estoy de acuerdo contigo, me refería más bien al liberalismo americanista, ¿no? De la hegemonía. Mira, no sé si americanista, pero antes, no sé si tú te refieres a esto, Jesús, pero los crímenes que se cometieron con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue tremendamente sangrienta. Hubo genocidio. El genocidio de la Vendée, por ejemplo. El gobierno revolucionario liberal manda a asesinar a todos los campesinos de la zona de la Vendée. ¿Por qué? Porque no se sometieron por su apego al antiguo régimen y su apego a la Iglesia Católica, no se sometieron a esta reinvención de la historia de los liberales. Y los mandaron a matar. Mataron a decenas de miles, hombres, mujeres, niños. Ahí hubo un genocidio que no ha sido reconocido. El Día Nacional de Francia, 14 de julio. ¿Qué ocurrió el 14 de julio? La toma de la Bastilla. No murió tanta gente la toma de la Bastilla, pero fue un acto de salvajismo. Así es. Un acto de salvajismo, el Día Nacional de Francia. La forma en que se llevó a cabo la colonización en Norteamérica también fue con genocidio. Un genocidio practicado hasta el siglo XIX sobre las tribus aborígenes. Después se escribió la leyenda negra de la colonización hispana, pero yo ahí no estoy de acuerdo, bueno, en parte porque soy hispano. Claramente tengo ascendencia hispana y de hecho mi abuelo era de la zona de Valladolid, pero
pero digamos las cosas por su nombre. ¿Por qué de México al sur existen los mestizos? ¿Por qué en los países de la América Hispana, en varios de los países de la América Hispana, hay mayoría racial aborigen? ¿Y por qué en Norteamérica no? ¿En qué países o en qué zonas o cuál forma de colonización respetó más a los aborígenes? ¿La hispana o la inglesa, que fue liberal? Entonces, claro, lo que yo te encuentro razón, Jesús, de que es mucho lo que se podría escribir acerca de los crímenes también del liberalismo. Por eso, perdón, ahora que en Chile estamos viviendo un momento tan clave, tan crítico, yo me asusto cuando veo que hay gente de derecha que se dice liberal y que tenemos que acudir a los conceptos liberales para resistir este auge del socialismo. No, por favor, esto hay que sacárselo de la cabeza. Lo que está en juego aquí es una visión de persona. Más allá de la fe, pero en el fondo lo que está en juego aquí es el cristianismo. Si queremos superar, esto es lo que yo creo por lo menos, si queremos superar este ataque del socialismo marxista en su forma, digamos, del siglo XXI, tenemos que recurrir al pensamiento cristiano occidental. Tenemos que volver a la tradición y sacar de ahí ideas para llevarlas a la práctica. Pero no recurramos al liberalismo. Si ahí está el virus. Efectivamente, bueno, es lo que hemos venido planteando con Osvaldo hace mucho tiempo. Perdón, disculpe que eso a lo mejor los oyentes, las personas que están viendo el programa, no saben que nosotros no nos conocíamos antes. No, es que hemos hablado lo mismo. Así es. Bueno, no nos conocíamos como personas, pero sí teníamos claras nuestras ideas y coincidían. Coincidentemente. Pero no es que nos hayamos puesto de acuerdo para este programa. Claro, no había pauta. Sí. Es interesante porque justo con Osvaldo estábamos releyendo para hacer una lectura un poco más crítica del libro de Patrick Denning y de Michea, el de Patrick Denning de Por qué ha fracasado el liberalismo y el de Michea del Imperio Mal Menor. Michea es un hombre que venía de la izquierda y que hoy día dice con la izquierda contra la izquierda, ¿no? Pero ambos acusan lo mismo, o sea, una mirada norteamericana, una mirada francesa, acusan lo mismo, que finalmente hoy día estos marxismos reales de corte del primer Marx, podríamos decir, o directamente más, hoy día más que nunca son una manifestación liberal aguda, ¿no? Sí. Hay académicos como Frederick Jameson que acusan a los posmodernos, a estos izquierdistas posmodernos, de ser la expresión del capitalismo avanzado, porque toda su protesta y su manifestación y todo este multiculturalismo que se han generado, todo esto veganismo, ecologismo, etcétera, indigenismo, son todas manifestaciones liberales, pero que además se manifiestan a través de pequeños grupos de consumo, agudizan aún más el mercado. Sí, totalmente de acuerdo. Y ojo, esto también es importante hacerlo ver. No confundir capitalismo con liberalismo, son dos cosas muy distintas. Claro. El capitalismo nace en el siglo XI. A ver, yo hice mi tesis doctoral justamente en estos temas, por eso es que y al final terminé también pidiéndome los temas de la política contingente, porque yo después de haber hecho un MBA y de haberme hecho cargo de la empresa de mi padre, que es mía, pero que la creó mi papá, cuando él murió yo me hice cargo, yo me di cuenta que habían inconsistencias en la doctrina del management, ¿sí? Y que me llevaban a tomar decisiones equivocadas, que yo he reconocido y que no tengo ningún problema en decir me equivoqué, ¿sí? Eso me llevó a reflexionar. ¿Por qué me estaba equivocando? Yo quería saber eso. Y hice mi tesis doctoral en un tema que es una teoría que trata de superar los defectos de la teoría económica neoliberal de la empresa
que se llama teoría de los stakeholders, el tema que yo estudié. Entonces, profundizando en esto, me di cuenta que había que hacer esta distinción entre capitalismo y liberalismo. El capitalismo nace, o comienza a nacer en el siglo XI, en las ciudades, en las incipientes o nacientes ciudades de la Europa occidental. Se empieza a desarrollar ahí una economía paralela a la economía feudal, una economía urbana, con el uso de la moneda, con los títulos de crédito, con la organización empresarial, con la creatividad empresarial, etc. Lo que ocurrió después, a partir del siglo XVIII, es que el liberalismo inunda tanto la política como la economía. El liberalismo tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. Y una de las cosas negativas es que la visión liberal llevada a la teoría de la empresa termina por engendrar lo que se llama el modelo accionista, que se puede resumir en el postulado de que el fin de la empresa es maximizar la ganancia de los accionistas, que es un postulado también claramente utilitarista. Por lo tanto, yo me di cuenta que la teoría de los stakeholders que yo estudié, si bien era un avance respecto al modelo accionista, pero también tenía inconsistencia. Y que había que avanzar hacia otro modelo de teoría de la empresa que los autores que lo han propuesto le llaman modelo de bien común y que recurre justamente a las nociones de bien común que se encuentran en Aristóteles y Santo Tomás. Es decir, hay que recurrir a la tradición clásica cristiana y tomar conceptos que, aplicados a la realidad de hoy, permiten dar solución a los problemas. Y eso me dio a mí una tranquilidad para poder administrar mejor mi empresa y creo que los resultados han sido buenos, no porque haya ganado plata, sino porque veo que tomo decisiones de bien común, decisiones que al final se traducen en el bienestar de los trabajadores, de los clientes y también de los proveedores. Y eso mismo yo creo que se puede hacer y se debe hacer en la política. No sacamos nada con recurrir a nociones liberales para hacer frente a esta azonada socialista porque tienen el mismo virus. No vamos a encontrar ahí las soluciones. Hay que recurrir a los conceptos de la tradición clásica cristiana. Y perdón, y esto que voy a decir me puede granjear la antipatía de muchos, pero en el fondo es la Constitución de 1980. Bueno, es lo que venimos defendiendo hace mucho rato nosotros, así que no te preocupes. Es la subsidiariedad. No, yo sé que contigo no, pero a lo mejor algunos que están escuchando el programa se pueden escandalizar. El principio de subsidiariedad no es liberal. Puede tener algunas coincidencias con planteamientos de política económica neoliberal, y eso a lo mejor da para otro programa, y yo lo explico en un libro que acabo de publicar, pero ojo, la subsidiariedad es de tradición clásica cristiana. La izquierda, en su afán, no sé si de mentir o de confundir, o tal vez porque ellos mismos están confundidos, postulan que la subsidiariedad es neoliberal. En estricto rigor no es neoliberal. La subsidiariedad es mucho más antigua que el liberalismo, es varios siglos más antigua que el neoliberalismo. Yo te quería preguntar a propósito de la actualidad, ¿no? Porque ya vamos llegando al último minuto. Hoy día nosotros vamos a enfrentar, bueno, hemos enfrentado varias elecciones seguidas, pero se viene una gran elección a finales de año. En mi juicio es que la elección es liberales contra liberales, y eso apena un poco. Sí. Y yo esperaba ver alguna manifestación similar, ¿no? A lo que uno podría hoy día desde lejos mirar como un Víctor Orbán, por ejemplo, que no tiene problema en ir contracorriente o en golpear la mesa más fuerte a todos estos fenómenos liberales, hoy día además impulsados por ONG internacionalistas, grandes corporaciones que no solo hacen transacción de bienes y servicios, sino que también importan y fuerzan cultura, que tienen fuerza de lobby político más que los propios ciudadanos votantes. Y ahí pareciera que Víctor Orbán, ¿no? Mirándolo a la distancia y solo con noticias que uno va recibiendo, pareciera que uno dijera,
en estos momentos cuando se necesita más bien un líder fuerte, un poco más apegado al soberanismo, que busque un poco más la identidad, el arraigo, la historia, la cultura, en lo que somos, ¿no? Hoy día siempre uno que pregunta qué es la chilenidad, no está muy clara cuál es la respuesta, qué significa ser chileno, qué significa ser de herencia hispánica, cristiana, etcétera. Hoy día se ha diluido un poco, se diluyó lo que Góngora decía, ¿no? El Estado que forja nación, el Estado que forja un futuro, una idea de nación, un proyecto de Estado, y entendiendo por eso también lo que va de la mano del bien común. Entonces, ¿cómo ves tú Bueno, hoy todo día? eso que tú estás diciendo, Jesús, son consecuencias, obviamente, del fenómeno liberalista, que nos Claro, ha destruido el sistema educacional completo. Sí. nos hizo convencernos de que somos individuos solitarios, egoístas y que luchamos por la propia supervivencia y no nos interesa lo que pasa con el vecino. Así es. Y ese va a las desconfianzas con el sistema democrático representativo liberal a través de tensiones, pero son temas ya de otro también capítulo. No, te quería preguntar básicamente, ¿cómo ves tú las opciones de salida y futuro de la política chilena? Yo la veo muy compleja, ¿no? La veo debilitada y veo de esta lucha de liberales contra liberales. Y aquí quiero poner el paréntesis, ¿no? Y para los que son más de derecha conservadora, es triste ver, por ejemplo, que el libro que publicó el Partido Republicano, La Ruta Republicana, son citas constantes a la Escuela de Chicago. Entonces dice, y yo digo, bueno, eso no es solo una teoría económica, ahí también hay una antropología, hay una ética, hay una mirada de reemplazo a la persona por el individuo nuevamente. Entonces ahí es donde uno no ve mucha salida a esto. A ver, es harto lo que se podía decir al respecto. Trataré de sintetizar las ideas que se me vienen a la mente. Primero, quiero aclarar que yo soy militante del Partido Republicano y segundo, reconozco que al interior del partido hay una pugna entre conservadores y liberales. Yo, por supuesto, soy conservador. Yo no he leído el libro que sacó Idea Republicana, al que tú haces alusión, Jesús, no lo he leído. Yo entiendo que la misión de Ideas Republicanas es proponer políticas públicas. Dentro del partido yo estoy tratando de sacar adelante una labor de formación de los militantes y simpatizantes del partido que tiene una línea conservadora, en el fondo, que es lo que dicen los principios del partido. Ahora, yo creo que hay una zona en que conservadurismo y liberalismo pueden colaborar, ¿no? Como ocurrió por lo demás en el gobierno militar, en que las políticas neoliberales, las políticas económicas neoliberales se aplicaron dentro de un esquema o de visión de subsidiariedad y que le trajo tanta prosperidad a Chile. Yo creo que se puede hacer ahí un trabajo conjunto, pero tiene que imponerse la visión clásica cristiana del ser humano. Eso es fundamental. Si eso no se impone, estamos perdidos. ¿Cuál es la solución a lo que viene? En todo caso, Jesús, yo no la veo. No digo que no la haya, digo que yo no la veo. Yo creo que estamos viviendo un momento crítico, no solamente para Chile, sino que para el mundo, que es de otro orden. Porque todo lo que hemos conversado aquí es de orden humano, digamos, natural. Pero hay una lucha que está por encima de esta, que es una lucha más bien teológica, en que vemos que la maldad ha crecido enormemente en todo el mundo y que el bien que está encarnado en el cristianismo parece no tener posibilidad de triunfo. Esto, por un lado, puede resultar desesperanzador y por otro lado puede resultar también liberador. ¿Por qué liberador? Porque yo por lo menos me siento mucho más tranquilo cuando doy la pelea sin esperanza de triunfo. O sea, como que el solo hecho de la pelea es el triunfo. O sea, uno va a morir pero de pie, uno va a morir peleando, caramba, con la bandera al tope. Y los chilenos sabemos de esto, que tenemos ejemplos en nuestra historia tremendo de nuestro fundador, don Pedro de Valdivia. Pero Chile nace con Pedro de Valdivia, Chile no nace después, Chile no nace en 1810 y en 1810, no, Chile nace cuando llegan mis antepasados castellanos acá y le dan y fundan la ciudad de Santiago. Para mí ese es el momento en que nace Chile. Y desde entonces es que
hemos visto en nuestra historia gente grande. Y esa gente grande ha sabido dar la pelea, sabiendo muchas veces que del punto de vista humano, la derrota era su destino. Ocurrió con el mismo Pedro de Valdivia, ocurrió con Santa Teresita de los Andes, ocurrió con Arturo Prat, ocurrió con los 77 de la Concepción. De alguna manera creo que también ocurrió con la gente que dio la pelea contra el marxismo el año 73. ¿No? Tanto militares como civiles, muchos de ellos tal vez no se imaginaron cómo Chile iba a florecer después. ¿No? En ese momento no se veía posible. Por lo tanto, esta situación aparentemente tan mala, por un lado a mí me libera porque no está la presión del resultado. No sé si me doy a entender. Sabes, Gastón, yo quiero agregar algo a lo que tú acabas de decir. Yo creo que esa posición pesimista de lo que viene, yo la tengo con reserva. Y la tengo con reserva porque creo que la izquierda en Chile solo está actuando por venganza por su propio fracaso. No está actuando por otra razón. La izquierda ha sido derrotada permanentemente. La izquierda fue derrotada por el gobierno militar el año 73. Pero la izquierda fue doblemente derrotada en el plebiscito del 88 cuando se dio cuenta de que el 44% de la población chilena, más de todo lo que ellos han tenido siempre, vuelve a apoyar al gobierno que ellos pensaban que lo podían derrocar. Nunca pudieron sacarlo. Entonces creo que ahí se ha ido generando un juicio equivocado. Y voy a plantear 3 o 4 cosas adicionales a eso para que vean que todavía el Chile puede despertar. En la elección Lagos con Lavín, independiente que ambos dos no son personajes de mi satisfacción política, Lavín saca el 48% de los votos. O sea, saca 4% más votos de derecha que los que saca el plebiscito del 88. El año 2009, sumado los votos de Lavín y de Piñera, sacan el 49% de los votos. Entonces, esa derecha está. Hay que despertarla, hay que sacarle el temor. Hay que decirle, señores, el peligro existe, Jadwe es el peligro, Jadwe es el marxista ortodoxo que está detrás de Boric. Por eso es que yo creo que estas cosas que hemos conversado en el transcurso de esta hora son interesantísimas para ir conociendo el pensamiento, para dar argumentos, pero también hay que situarse en los hechos concretos como cifras que demuestran que no hay que tener ese pesimismo. Esos hechos están. Sí, yo te encuentro toda la razón, Osvaldo, y qué bueno que lo dijiste porque no quiero dejar una impresión de derrotismo. Yo creo que el mejor relato de lo que está pasando hoy día en el mundo y en Chile es El Señor de los Anillos. El libro, no la película, el libro de Tolkien. Es un libro de esperanza, en el fondo. Durante todo el relato, uno ve que el poder de Sauron se extiende sobre la Tierra Media y que hay muy poco que hacer. De hecho, el mismo Gandalf en algún momento dice, nunca hubo mucha esperanza. Y hasta el final del libro, Legolas dice, a menudo cuando todo está perdido, surge la esperanza. Y solo que yo no sé por dónde va a venir. Eso es algo que yo no lo alcanzo a ver y no quiero tampoco dar la impresión de que tengo la respuesta, pero no la tengo, para nada. Para mí, lo importante hoy es dar esa pelea. Yo lo hago a través de mi empresa, lo hago escribiendo. Como les decía antes, recién hace un par de meses publiqué un libro en donde cuento cómo se construyó la subsidiariedad durante el gobierno militar. Ahora pretendo sacar este libro sobre horrores del socialismo. Habitualmente estoy escribiendo algunos artículos. Hoy día me queda poco tiempo para hacerlo, pero cuando se me abre una ventana de tiempo, lo hago. Participo en programas como este porque la gente necesita que otros le indiquen el camino.
Así es. Alguien tiene que ver que hay algunos valientes, la gente tiene que ver que hay algunos valientes que toman la bandera. Y esos que toman la bandera son los primeros que mueren porque no tienen armas para defenderse. Pues están tomando la bandera. ¿Sí? Bien. Entonces, y los que disfrutarán del triunfo serán ellos. Tal vez no me corresponde a mí eso. Tal vez no me toca a mí. Yo he disfrutado de un auge importante. Mi padre era muy pobre, mi padre estaba en la calle, fue recogido por un buen hombre, mi padre tuvo que trabajar mucho, y yo he podido lograr todo lo que me produce en la vida. Y ahora a lo mejor tengo que entregar eso, tengo que arriesgar todo lo que tengo para que en el futuro otros puedan disfrutar de eso que yo he disfrutado. Y espero que así sea. Pero creo que tiene que haber chilenos que sigan el ejemplo de Prat, que salta al Huáscar porque tiene una teoría de cómo se puede ganar la batalla, pero en el fondo sabe que lo van a matar. En una de esas no nos matan y fantástico, pero llegó el momento en que para mí dar esta entrevista o participar en este programa es un riesgo tremendo. Yo tengo una posición súper frágil como empresario, a mí me pueden cerrar la empresa de un momento para otro. O sea, de hecho ya para el estallido de violencia ya me destruyeron una parte de mi empresa. Con fiscalizaciones de Seremi de Salud, de Servicio de Impuestos Internos, me pueden encontrar, porque siempre se pueden encontrar cosas, ¿eh? Siempre se pueden también inventar cosas. Entonces, para mí, el salir a dar la cara y hablar de estas cosas es tremendamente arriesgado, pero es que hay que hacerlo. Lo que están haciendo ustedes es fantástico, ustedes también se están jugando el pellejo. Hay gente joven que yo veo que se está jugando el pellejo. Yo veo muchos jóvenes entusiasmados que ahora van de candidatos por el Partido Republicano con las ideas políticamente incorrectas, que son contrarios al matrimonio homosexual, que son contrarios al aborto, etcétera, etcétera. Y esa gente se está jugando el pellejo. ¿Mm? Entonces, tal como tú dices, Osvaldo, hay una reserva moral importante en Chile y la posibilidad de triunfo está. Algunos lo verán, otros tal vez no lo verán. Pero va a llegar. Bueno, Gastón, yo te quiero agradecer. Ha sido una conversación muy interesante, muy instructiva. Jesús, muchas gracias. Ándate y que te vaya bien en tu clase. Yo creo que la clase, déjame despedirme, Gastón. Yo espero serte un bombadil en esta historia. Así que... decirle a todos buenas noches, me tengo que ir a clase. Un gusto, Gastón, me encantó. Quizás podamos compartir en otro programa. Yo creo que podríamos abordar mucho más temas de la contingencia. Y Osvaldo, como siempre, agradecido. Todos buenas noches. Gracias. Creo que hemos tocado en general lo que tenía como planteamiento la gente quiere ver a veces que uno sea más duro en el planteamiento, pero la verdad de las cosas es que estos programas nacen con la idea de poder dar argumentos y de contar un relato que pueda ser divulgado sistemáticamente. Yo te agradezco, Gastón, y esperamos tenerte nuevamente, porque aquí hay muchas cosas que quedaron dando vuelta y hay que profundizarlas. Efectivamente, Osvaldo, yo te agradezco a ti, me he entretenido mucho, pido disculpas por mi torpeza para explicar las ideas. No. A veces me voy muy a lo etéreo y cuesta después llevar esas cosas a la aplicación práctica, pero espero que las personas que vean el programa esto les resulte esperanzador y reconfortante. Y motivador, sí. Y motivador, eso. Motivador, exactamente. Te agradezco mucho. Les pido disculpas a las personas. Vamos a salir con algunos minutos de retraso, pero está a partir de unos minutos puesto en la plataforma, de tal manera que en cualquier minuto pueden ver este programa. Muchísimas gracias y nos vemos, Gastón. Muchas gracias. Buenas noches.